Bendiciones a todos los que estamos, los que están viendo por ahí. Enviamos, amén, el Espíritu en la palabra. Estamos ministrando, como veníamos diciendo, ¿no? Todo lo que se desprende de la misma voz de Dios, desde su misma voz, viene la luz, su voz ilumina. Y desde la luz que viene desde su voz, esa luz que produce cuando Él habla, ¿sí? Comenzaron a formarse todas las cosas. Así sucedió desde el principio con la tierra y así sucede con cada persona. Amén. Eso es lo que venimos ministrando, ¿sí? Y estamos ministrando todo lo que se desprende de revelación desde el segundo día, donde está la separación de las aguas y qué son aguas, y venimos profundizando de esa forma. Amén. Entonces estuvimos viendo que dentro de lo que la palabra, o sea, la Biblia, ¿sí? Define como aguas, muchas veces tiene varios significados, pero está muy relacionado con palabras. Depende un poco del contexto. Muchas veces cuando habla de aguas en plural está hablando de pueblos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que cada cuerpo humano, ¿sí? Gran parte de más de la mitad, mucho más de la mitad del porcentaje de lo que es en esencia es agua. ¿Cómo sucede con la tierra? Hasta está esa conexión. ¿Amén? Entonces, fíjense si será importante el tema de las aguas. Amén. Bueno, espiritualmente también, ¿sí? Está asociado con palabras. Cuando está hablando de aguas, también está relacionado, cuando estamos hablando en la tierra, con alma. Por ejemplo, las aguas de la tierra, habíamos dicho ya en las otras reuniones que representan las aguas de la tierra. Perdón, el alma de la tierra, las almas de toda la tierra. Amén. También representa palabras. Cuando hablamos de aguas, en el sentido de todo lo que Cristo es, lo que Dios es, estamos hablando también de su Espíritu, estamos hablando de sus palabras, ¿sí? Estamos hablando de Cristo mismo como la palabra, el verbo. ¿Sí? Y todo lo que proviene de la influencia de su voz. ¿Sí? Y habíamos visto en la reunión pasada, ¿no? Que esa frecuencia que me generan una influencia, ¿sí? Y teniendo en cuenta que también nuestros pensamientos son palabras y son voces, ¿sí? Entonces, tenemos que entender de que nuestra mente todo el tiempo está invadida, está rodeada de cierta influencia. Después podemos ver si son de las aguas de arriba o de las aguas de abajo. Amén. Amén. Pero siempre hay aguas que van a buscar influenciar e inundar, eso sería, ¿sí? Envolvernos, ¿sí? Nuestra alma. Amén. 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 Entonces, lo ideal sería que uno habite en las aguas de arriba, en las frecuencias de arriba. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Amén. Que en esas frecuencias celestiales, ¿sí? Aguas de los cielos, aguas del reino, aguas de arriba, ¿no? Proviene todo tipo de influencia y de voces que estén relacionadas con la vida, la luz, amor, paz, salud, abundancia, valor, sería lo opuesto a cobardía, y visión. Y cuando vienen voces de las tinieblas, ¿sí? Frecuencia de la tiniebla, ¿sí? Son todo lo que tiene que ver con la muerte, el temor, la enfermedad, la escasez, la ansiedad, la oscuridad, aflicción e ignorancia, ¿sí? Y los frutos de esto último que dije, de esta frecuencia, son todo lo que se le dice las obras de la carne o de la vieja naturaleza. Ceguera y sordera espiritual, ignorancia, maldiciones, como por ejemplo destrucción y robo. Y lo que serían los frutos de las frecuencias celestiales, ¿sí? Habíamos dicho revelación, entendimiento, conocimiento, ámbitos de gloria de Dios. Amén. ¿Sí? Pero vemos que para todo
usamos sonido y palabra. Amén. Bien, entonces entendemos que hay aguas de arriba, que son aguas espirituales. Estuvimos viendo que los cielos, ¿sí?, son formados de dichas aguas. Amén. Salvo obviamente esa dimensión del cielo espiritual que es eterno. ¿Sí? Entonces esas aguas provienen de ahí. Cuando hablamos de aguas de arriba no hablamos de las nubes, sino que hablamos de aguas que están por encima inclusive del segundo cielo, que sería el cielo interestelar, donde está el sol, la luna y las estrellas. Amén. ¿Sí? En ese cielo todavía se mueven espíritus de las tinieblas. Pero en ese tercer cielo ya no, porque es donde fueron despojados todos los ángeles que se rebelaron y se corrompieron. Amén. Entonces tenemos que entender que donde quedaron esos ángeles que se rebelaron y los otros que después se corrompieron, quedaron boyando justamente lo que sería todo ese desorden de las aguas de abajo. Amén. Y por ahí cuando vino el gran diluvio en los tiempos de Noé, que quedó toda la tierra sumergida, y es como que se dio una purificación de toda la tierra en ese juicio de Dios, ¿sí? Entonces esos espíritus que tenían un cuerpo fueron destruidos y quedaron cautivos en las profundidades. ¿De dónde? De las aguas. Amén. Pero hoy no voy a profundizar hacia ahí, sino que quiero hablar de un espíritu en particular, porque tenemos que entender lo siguiente. Cuando hablamos de aguas de abajo, hablamos de tinieblas en general. Cuando muchas veces en la palabra nos aparece la palabra mar, no está hablando solamente de agua, de espíritus de las aguas, que hay espíritus de las aguas, ya estuvimos hablando un poquito, sino que está hablando de tinieblas en forma general. Amén. Todos aquellos pueblos que son dominados, como dice ahí en Apocalipsis, por la reina del cielo y el rey de Babilonia. ¿Quién es el rey de Babilonia? Satanás mismo. ¿Y quién es la reina del cielo? El espíritu que hizo contratos con él, ¿sí?, a través de oscuridad y de religión, para someter a las naciones de la tierra. Amén. Amén. Entonces, el que no está cautivo ahí por el espíritu del ocultismo, que es el ideal espíritu de Satanás mismo, está cautivo en la religión, Babilonia. Pero el resultado sigue siendo cautividad y tinieblas igual. Amén. Aunque Babilonia esté el nombre de Dios mezclado y el nombre de Cristo también mezclado, pero sigue siendo religión, no es reino. Amén. Amén. Y la luz donde resplandece en el reino. La luz verdadera por lo menos. Amén. Después también hay luces falsas. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que entender, aguas de abajo, hablamos de tinieblas en general. ¿Sí? Después podemos comenzar a trillar más fino y hablar sí, de los espíritus de las aguas, de los espíritus de la tierra, de profundidad de la tierra, del infierno, y espíritus de los aires. Amén. Pero entonces vamos a hablar de aguas de abajo en forma general, que son espíritus de las tinieblas que se levantan, y se han levantado y se levantan, ¿sí?, para generar cautividad en distintas áreas de nuestra vida. No estoy hablando solamente cuando nuestra alma solamente está bajo cautiverio, sino que muchas veces están facultades de nuestro diseño divino están bajo cautiverio, sino que áreas de nuestra vida están bajo cautiverio y necesitan que ser liberadas, salir a flote de esas aguas de abajo. Amén. Entonces, el Espíritu me estuvo haciendo énfasis en estos días. Ayer le compartí algo al equipo de los salmistas, que me llevó en algunas partes de Esther, ¿sí?, y en algunos episodios donde cuenta anécdotas de David. Y aunque parece como que no tuvieran que ver, sí tienen que ver. Porque hay una revelación que está queriendo entregar a la iglesia hoy. Amén. Entonces, a mí me sucedió lo siguiente. Cuando yo le estaba preguntando el mismo viernes al Padre qué quería y de qué forma quería ser adorado, ¿no?, para recibir los diseños, ¿sí? Entonces, bueno, algunas ideas recibí en cuanto a lo musical, ¿sí?, y sobre qué soltar. Y en ese momento fue muy raro porque yo ya no iba a dormir, a descansar en la siesta, o sea, a dormir, sino que
bueno, ya se había levantado Ezequías, mi hijo, bueno, Rocío, ¿no? Mi esposa. Y bueno, yo ya se me había ido, no tenía sueño. Pero después de un rato que le digo al Padre, me quedo profundamente dormido, ¿sí? Había leído, primeramente me llevó a ir preparando el mensaje de hoy a ese enfrentamiento de David y Goliat, que si bien la mayoría ya lo conocemos, hasta de haberlo visto en los dibujitos, pero hacer hincapié en los detalles, como los nombres de las ciudades y algunos aspectos donde hay revelación ahí en secreto. Amén. Para que la van a buscar. Entonces esa era mi idea. Me quedo dormido. Y mientras que me quedo dormido, no sé, no fue mucho tiempo, ha sido media hora con toda la furia, pero casi que profundo. Y uno contempla, ¿no? Ahí en Primera de Samuel, el capítulo 17, en esa anécdota nomás, prácticamente toda la historia de David, ¿no? ¿Dónde estaba él en ese momento? ¿Dónde estaba posicionado en ese momento? ¿Cómo era tenido en cuenta en ese momento? La popularidad de él en ese momento, ¿sí? Y cómo en ese día y a partir de ese día y de ese suceso, todo eso cambia y pega un giro en la vida de David mismo. Amén. Por la historia ya conocida. Entonces ahí uno, en esa anécdota nomás, uno puede notar cómo el Padre Eterno, lo toma David de donde él estaba en ese momento y cómo lo posiciona en un lugar totalmente y completamente diferente. ¿Sí o no? Amén. Entonces el Padre me revela que lo que sucede, y acá viene desde la base de que se me fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Aquel que busca en lo secreto, en público será recompensado. Y entonces el Padre me revela de que David, que bueno, no es esto la gran revelación, ahora voy a ir para ahí, pero me hace ver de que cuando David nadie lo conocía y estaba haciendo los trabajos tediosos, de que si lo hacía bien nadie se lo reconocía, amén, pero él solamente tenía la conciencia de que el Padre Eterno lo estaba mirando todo el tiempo, y ese temor que él tenía en esa intimidad con el Padre era la única motivación que tenía a hacer lo correcto. Y esto le sucede en la vida de la formación prácticamente de todo profeta. Amén. El profeta ya cuando tiene cierta madurez y está forjado, va a hacer lo correcto, aunque ningún ser humano lo esté mirando, supervisando, porque ya entendió cuál es su función y porque lo más importante para él es lo que el Padre considere de él y no los hombres. Amén. Punto número 1. Entonces me dijo, y en ese momento es como que se me cruzaron ahí como que hubiera sido que se me permitió ver ciertos movimientos y había una persona en el sueño, era como una figura femenina, era muy parecida a Jessica o si no estaba representado en ella, que iba corriendo y yo creo que era yo que le preguntaba ¿dónde vas? Y ella decía a las cámaras del rey. Amén. Entonces el Padre lo que me hizo ver es que esa fuerza de atracción que lo llevó pareciera como una fuerza que lo persiguió hasta que lo posicionó a David en un lugar de rey, que si uno lo analizara humanamente sería una locura si uno lo hubiera dicho cuando él era ese pastor de ovejas que no lo conocía nadie y el menos importante aparentemente entre sus hermanos, ¿verdad? Siendo el más chico inclusive de todos ellos, ¿sí? Pero el Padre me decía, lo que pasa que David era inevitable que no llegara a reinar porque él había estado en las dimensiones del Espíritu en la cámara del Rey. Amén. Y eso me ministró mucho. Amén. Hay una dimensión del Espíritu que justamente es esa cámara real, es esa habitación tan íntima que es donde el Padre en su unción real
Él ahí reposa. Amén. Donde uno se encuentra en esa dimensión, por eso estoy hablando de habitación, ¿sí? Con el mismo trono de Dios. Pero Él te atiende como alguien que tiene tanta confianza que te atiende en su habitación, en su cuarto. Amén. Fíjense en la relación que tenía David con el Padre Eterno, con el Abba. Amén. Entonces, esto es un principio espiritual. Todo aquello y todo lugar en lo que nosotros en nuestro espíritu estemos mucho tiempo habitando ahí, eso lo absorbemos, se nos impregna, y en el plano físico y de la materia, eso se va a manifestar. Donde más pasamos tiempo en el espíritu, es lo que se va a manifestar en el plano natural o de la materia. ¿Me siguen? Amén. Amén. Entonces, fíjense cuánto tiempo David en el anonimato había pasado en la cámara del rey. Amén. Habitaciones, dimensiones, donde ahí se manifiesta plena y totalmente la realeza de Dios. Toda la majestad desde su carácter como rey. Amén. Amén. Y eso fue lo que David absorbió. Entonces era inevitable de que David en algún momento no llegara a reinar. Amén. Y no solamente eso, sino que al Padre le agradó tanto que eligió de que desde su raíz y desde su simiente viniera Yeshua, el Cristo. Amén. Rey eterno. Para el Rey de todas las generaciones. Cuando le dice, ahí nomás, más adelante, en una parte donde David le pide poderlo edificar, entonces, en otras palabras, el Padre le dice, David, vos me estás queriendo edificar un lugar de 4 paredes, un lugar estático, siendo que yo tengo un plan mejor, habitar nuevamente en este edificio. Amén. Amén. Entonces le habla de ese siervo que iba a venir, que iba a reinar para siempre. Vemos que Salomón no reinó para siempre. Entonces no estaba hablando de Salomón, de quién estaba hablando. Y que regirá las naciones con vara de hierro. Amén. Amén. Y será rey eternamente. Entonces estaba hablando del Cristo. Amén. Amén. Y ahí cuando David se postra, dice, ay Padre, ¿qué soy yo y qué es mi casa? Para que desde mí herede alguien que va a reinar para siempre. Amén. Y nunca va a faltar, en otras palabras, desde el ADN de mi tabernáculo, alguien que siempre esté reinando. O sea que la adoración, los ámbitos de adoración profética, y cuando el altar de adoración profética se edifica en mi vida, es la matriz para dar a luz al que va a reinar para siempre. Amén. Y eso, lo que hemos tenido, varias experiencias en esa adoración profética, podemos dar fe de que Él siempre se manifiesta y habla. El Cristo se manifiesta. Y eso es dar a luz. Amén. 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 Es más, todo esto es lo mismo desde el menos al más. Así como en un periodo de tiempo, los que estamos ahí, los que seamos, que estemos ese grupo reducido, que estamos ahí, cuando entramos, no entramos en toda la manifestación, pero todo el esfuerzo que vamos haciendo hasta que Él, en ese clímax, se manifiesta de una forma cada vez más sensible. Entonces, todo ese trabajo, desde que arrancamos hasta que Él se manifiesta, es el trabajo de parto para ese momento. Ahora, hay un trabajo de parto para la iglesia en forma general. Amén. Hay un trabajo de parto para cada área de nuestra vida donde Él nos está manifestando y donde el Cristo todavía no ha nacido de vuelta en esa área. Y esto en forma corporativa también. Por eso digo, Él hace todo desde lo menos a lo más. Amén. Bien. Entonces, las cámaras del rey. ¿Sí? Y vamos a ver justamente
las características de este espíritu al que se enfrenta David. Amén. Desde una perspectiva como quizás en otro momento no lo vimos. ¿Sí? Vemos ahí 1 Samuel 17, 25. Y dice lo siguiente. El versículo 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Y le dará su hija y eximirá de atributos a la casa de su padre en Israel. Eximirá de tributos, impuestos, deudas a la casa de su padre en Israel. Amén. Entonces tenemos que prestar atención, ¿sí?, a que sus deudas iban a ser absueltas, canceladas, pero no solamente las suyas, al que venciera a ese gigante. Al que venciere, ¿qué dice la palabra? Al que venciere, va a eximir de impuestos. Entonces le dará la corona. En Apocalipsis, ¿no? En cuanto te Ah, pasa. Amén. ¿Sí? Al que venciere, entonces, corona, gobierno. Por lo tanto, si no venzo, ¿habrá corona? no. Entonces va a haber otra corona de otro sobre mí. Entonces, al que venciere a este gigante, se le serían canceladas sus deudas. La de sus ancestros, la de tu padre, la suya y la de dos descendientes. Toda su casa. Amén. Y la firmeza era porque la palabra del rey, o sea, la firmeza de que iba a ser así, era porque el rey lo había hablado. Decreto. Una ley en el mundo espiritual. Amén. Porque el rey lo ha hablado. El rey de Israel, representante de qué era? Representante de la autoridad de Dios mismo. Amén. El rey de Israel era representante de la autoridad de Dios en la tierra. Amén. De la realeza de Dios en la tierra. ¿Sí? Después, si el rey lo representaba bien o no, eso era otra cosa. Pero el diseño por lo menos era eso. Amén. Entonces el rey, la palabra del rey lo decía. O sea que era una ley. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué se le daría al vencedor? Riqueza económica. Se le iban a solucionar, bendición económica. ¿Sí? 2, que se case con su hija, o sea, linaje real. Alguien diga conmigo, linaje real. Amén. Me parece que ya en la mente como que empezamos a venir atando cabos, ¿verdad? Amén. Amén, porque sí, porque son rápidos y proféticos. ¿Sí? O sea que parte de la realeza, fuese lo plebeyo que fuese. ¿Entienden la palabra plebeyo? Amén. Todo aquel que nada que ver con una genealogía real. No tenía ADN de rey, pero ahora va a tener ADN de rey. Amén. Si venciera ese gigante. Amén. Ok. Entonces, o sea, alguien plebeyo que no era de sangre real. 3, él y toda su casa, familia, serían liberados de la esclavitud de las deudas. Diga conmigo, esclavitud de las deudas. Esclavitud de las deudas. Amén. El Padre quiere hacernos libres de toda maldición de esclavitud de las deudas. Amén. Amén. ¿Cuántos creen eso? Que el Padre nos quiere hacer libres de toda esclavitud de deudas. Amén. ¿Cuántos saben que muchas veces hay maldiciones que vienen generacionales? Y entonces pareciera como que ciertas situaciones cíclicas nos persiguen.
Amén. Bueno, entonces el Padre viene a hablar hoy de esto porque quiere hacerte libre de las deudas y que Amén. tengas paz. Amén. Quiere liberarte de la esclavitud. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver a continuación, ¿sí?, el significado de algunos nombres que nos dan más luz. Primero, el nombre Goliat. Fíjense qué curiosidad lo siguiente. El nombre Goliat no era un nombre filisteo. Cuando uno lo busca muchas veces se le adjudica que era un nombre filisteo. No era un nombre filisteo. Goliat era el nombre que le dieron los hebreos en base a lo que ellos veían cuando lo veían a él. En base a lo que ellos consideraban cuando lo veían. Esto es terrible. Amén. Entonces, el nombre Goliat no era, como le dije, filisteo, era un nombre que los hebreos le habían dado al gigante. La concordancia Strong indica que su número de orden era 1555. Sí, 1555. ¿Sí? Que según el hebreo, ¿sí?, este Goliat se escribía con Y, no con I latina. O sea, sería como lo conocemos, Goliat, pero en vez de I latina, Y. Amén. Y esto, aunque le parezca que no, pero cambia mucho el sentido y el significado de la palabra. ¿Sí? Entonces, en el lugar de I latina, Y. ¿Sí? Y proviene de la palabra Galá, que se escribe G-A-L-A y termina en H. Galá, como suena, pero termina en H. ¿Sí? Y fíjense que el diccionario hebreo define, de acuerdo a estas palabras que estamos desmenuzando, como despojarse o desnudarse. Amén. Vengan conmigo, como venimos en hilo. O sea, que en definición, descripción, sería este Goliat el que te hace cautivo y te desnuda, o te despoja de todo. ¿Cuántos alguna vez, no me lo respondan a mí, respóndanselo para ustedes mismos, se habrán atemorizado por ver una situación que aún no sucedió? En ese momento, Goliat no había vencido a nadie, no los derrotaba, pero ellos cuando lo veían a él, veían como a futuro una situación despojados de todos, no teniendo nada. Y donde la ruina y la miseria y todos estos espíritus que representan también a Goliat se apoderen de uno y de la situación. El temor, el terror a todo eso, la duda, la incredulidad, porque el Padre habla todo lo opuesto. Entonces todo esto representa ese gigante Goliat. Amén. Tengamos en cuenta que Goliat, justamente, vieron que venimos hablando, ¿no?, de aguas, viene de una de las 5 principales ciudades de los filisteos. Y los filisteos en ese entonces estaban alojados todos contra la costa. Eran 5 ciudades principales que estaban alojados todos contra la costa. El dios principal de los filisteos era Dagón, que era un ser mitad pez, mitad hombre, proveniente de las aguas, ¿ven? Que hoy en día quedaron rezagos de él ahí en la zona de la India, más aproximadamente, donde les identificaban inclusive hasta en su momento hasta chicos. ¿Sí? Así que háganse más o menos una idea y asocien lo que venimos ministrando con lo que se está soltando. ¿Amén? Bien. Entonces, esto tiene mucho peso, el significado, cautividad y desnudo, cautividad y desnudez, el que te despoja y te desnuda, el que te despluma, ¿sí? Aquel que como que viniera un espíritu y nos agarrara de las patas y nos sacude todo así hasta que nos cae el último centavo. Todo eso representa el espíritu de Goliat, ¿sí? Y te controla por el miedo a que eso suceda, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho peso, ya que los hebreos le dieron ese nombre de cómo ellos lo veían. O sea que, en otras palabras, el gran poder de Goliat se lo daba
la importancia de la visión. ¿Quién te trae esas visiones ilusorias? ¿Será el reino de los cielos o será el reino de las tinieblas? Amén. Entonces, le hace que uno se ponga mal por algo que no ha sucedido aún, que es una remota posibilidad del futuro, pero te amarga tu presente. Amén. Diga conmigo, debo renunciar el temor a no tener. El temor a no tener. Porque Goliat te controla por eso. Porque Goliat te Amén. controla por eso. Bien, entonces, esto explica que los hebreos se veían ya cautivos y despojados de todo. Aunque todavía no fuera así, y aunque no fuera así. Fíjense que la eternidad era otra cosa. Y David reproduce la eternidad. Amén. Pero las tinieblas siempre te van a hacer poner mal cuando te hacen creer una mentira. Porque si no sucedió, entonces era mentira. Amén. Pero solamente ellos, por su temor y falta de fe en Dios y de valor, podían llegar a haber transformado esa mentira en verdad. Si no hubiera aparecido alguien como David, que no tenía nada de ese gigante. O sea, que no tenía de ese gigante temor y duda. Amén. Qué importante es el levantamiento de los David. Amén. Qué importante es que la unción de David se manifieste en mí. Diga Amén. conmigo, qué importante que es que la unción de David se manifieste en mí. La unción de David. Desde su vientre diga, unción de David, Unción de David. manifestate desde mí. Manifestate de mí. Para cortarle la cabeza Para cortarle la cabeza a los Goliat. a Goliat. Amén. Sí, sí. Entonces, bien. De la misma forma, el espíritu de deuda afecta a sus víctimas. Si pareciera como que nuestro sueldo se evapora sin dejar rastro hasta el último cobro, o sea, se evapora, no sé, siempre pasa algo que se fuma antes de que yo llegue a cobrar nuevamente. Entonces algo está pasando. Amén. De eso es que estamos hablando. Entonces, para analizar, así como cuando uno está con deudas por mucho tiempo, es igual a ser despojado, a ser desnudado o a volverse esclavo de la situación, y como que fuera un ciclo cautivador. Amén. Generando una horrible sensación que destruye esperanzas, emociones y sueños. No sé si a alguien le haya pasado alguna vez. Amén. O sea, ¿se entiende lo que estamos hablando? ¿Vieron cuando uno vive por cierto tiempo una situación donde se esforzó todo el mes para cobrar y cuando cobró, ya lo que cobró lo tenía prácticamente embargado en un montón de deudas? Y ahí viene la frustración y ahí viene, bueno, todo lo que estamos hablando. El temor a cómo vamos a hacer y demás. ¿Amén? Bien. Entonces eso parece que no, pero uno está, ¿y cuándo voy a salir? Y parece que cuando se acomoda un poco, surge otra cosa y va pasando el tiempo y como que siempre uno está en esa misma situación que uno quiere, pero no puede salir, e inclusive nos damos cuenta que algo anda mal, pero no podemos salir. El espíritu de Goliat. Amén. Está representado ahí, que en realidad son varios espíritus. También es un sistema. Entonces, eso era lo que generaba Goliat, aparte de terror. Fíjense con los espíritus que está ligado, terror, parálisis, que viene justamente del mismo terror. Así estaba todo el ejército de Israel, de Saúl. Y esclavitud, que viene desde el temor a quedarse sin nada. Cuando yo temo a que me voy a quedar sin nada y comienzo a ver, ¿sí?, de una forma
vamos a decir, futurista de las tinieblas, como que fuera una profecía, pero de las tinieblas. En vez de tener una visión a futuro de bendición, yo estoy teniendo visión de desgracia. Amén. Entonces, ¿eso que genera? Una esclavitud. Amén. Diga conmigo, esclavitud. Esclavitud. ¿Qué la genera, dijimos? ¿El temor a qué? A no tener. A quedarse sin nada. Es como que no sucedió, pero vos ya te ves así. Un poco más en la calle. Lo creas. Amén. Entonces ahí te gobierna un espíritu. Por ese temor. Es la legalidad. El temor también es un espíritu. Por eso fíjense cómo es unos pares de espíritus que están aliados. Amén. Entonces este espíritu también representa la duda. Incredulidad, por eso dijimos, ¿sí? Terror, parálisis, esclavitud, ¿sí? Bueno, temor, duda e incredulidad. Y representa también aquel obstáculo, ¿sí? Aquella montaña que se antepone a ser libre de toda maldición generacional. No sé si me siguen, de deudas. Goliat representa ese obstáculo, esa montaña que está, la libertad de esas maldiciones de deuda están del otro lado, bueno, él se pone adelante. Por eso tenía esa forma gigantesca. Amén. Por eso Jesús dice en un momento, y ayuda, si uno hablare y no dudara en su corazón, le dijera a esta montaña, quítate de acá y échate en el abismo, y eso sucederá. Amén. Amén. Justamente está hablando de este tipo de cosas. Amén. Está hablando también de los Goliat. Bien. Entonces, también es el obstáculo que se antepone a ser libre de vivir no solamente de una deuda, sino de vivir endeudado. Amén. De que eso sea un ciclo en nuestra vida. Amén. ¿Me siguen? Amén. Amén. Bien. Entonces, en todas, o sea, que uno sea libre de deudas, este espíritu se antepone, no solamente en lo económico, sino en todos los aspectos de mi vida. Amén. En todas las áreas. O sea que Cristo ya pagó nuestras deudas, y lo que nos toca es creer para que eso se materialice. ¿Ok? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor padeció para que uno también tuviera libertad en sus finanzas? Amén. Amén. Entonces, con nuestra fe traemos esa verdad a la tierra. Amén. Bien. A mí me pasó algo particular esta semana. Yo tuve como 2 meses casi sin celular. No estaba pagando la línea. Y siempre te llaman o te la cortan. Entonces cuando me compré celular, hace 2 o 3 días atrás, pongo el chip, tenía crédito, tenía todo. Mira. Pero la deuda no había No deuda. está. Amén. Es profético. Ajá. Amén. Bien. Amén. Entonces Goliat se manifiesta inclusive en todo. Amén. Y en todo sistema económico, también en estados y naciones, en que colaboran para el despojo injusto de las ganancias personales. Por ejemplo, todos sabemos que hay corrupción infiltrada en la política. Entonces, cuando hacen leyes constitucionales para que aquel que se esfuerza, en vez de tener un alivio en el aspecto financiero, al contrario, le sacan más por el impuesto a la ganancia, ¿amén? Entonces, está bien, sí, de acuerdo a la Constitución de esa nación es legal, pero también se mueve este espíritu para justamente a través de estas cosas colaborar para desplumarte de tus recursos. Yo primero. Amén. Lo que empecé hablando a nivel personal, ahora estoy hablando a nivel nacional. Fíjense cómo opera entonces de forma sistemática. ¿Sí? Vieron que a veces sucede de que
parece mentira, pero cuando uno está atravesando una situación difícil en lo económico, en ese momento también encima te caen todas las deudas. ¿De dónde vendrá? Amén. Entonces, con esto no estoy diciendo que uno no tenga que pagarlas, ni estoy diciendo de que uno no pague los impuestos. No, la palabra dice, darle al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Pero es para que uno entienda, ¿sí?, desde dónde vienen estos movimientos. Amén. Bien. Entonces, por eso dije, esto se manifiesta también en todo, incluyendo sistemas económicos en estados y naciones en que colaboran para el despojo injusto de las ganancias personales. Amén. Esto se manifiesta en la mayoría de las personas, ¿sí? Esto se manifiesta en la mayoría de las personas en las que, puse acá, sí, en la que hiciere trabajadores formales e informales. Esto se manifiesta en la mayoría de las personas, ¿sí?, en las naciones, tanto en trabajadores formales o informales, lo que vengo hablando de arriba, ¿sí? El que se mueve también este espíritu para que la mayoría de los trabajadores, que por lo general de las poblaciones de las naciones, la mayoría no son empresarios, son trabajadores, y que todos para poder ya sea progresar o avanzar en algunas áreas, o el mismo consumismo, a que uno viva como endeudado. Amén. ¿Se entiende? Ni hablar si nosotros nacimos, ¿sí?, en un hogar donde nuestros antepasados tienen una vida bastante desordenada, tuvieron una vida bastante desordenada en lo financiero, pactaron sus dineros con entidades de las tinieblas, ¿sí?, o ya se manifestaba en ello de que siempre, como dice el dicho, desvestían un santo para vestir a otro. Amén. Entonces ya ahí hay algo que abiertamente viene generacional y que si nadie lo resolvió con el Padre, debemos resolverlo. Amén. Porque si no, las maldiciones nos perseguirán. Amén. Bien, a eso es a lo que me refiero. Entonces uno ve que la mayoría de las personas, ¿sí?, de los inconversos ni hablemos, con más razón todavía no saber esto, es común el ver en las naciones la gente que su estilo de vida es vivir endeudado. Amén. Amén. A muchos les sucede, ¿sí?, porque tienen un trabajo formal, entonces pueden sacar tarjetas y se confían, y después sucedió algún percance, algún imprevisto y no pueden pagar, comienzan a pagar los intereses en vez del monto y se le empieza a hacer como que fuera la deuda una masa con levadura. Y a otros que uno dice, no, pero este trabaja informal, no se va a endeudar. Bueno, a muchos sí están endeudados porque tenían un trabajo antes, se confiaron de lo que ganaban, sacaron cosas a crédito, se quedaron sin trabajo y después, ¿cómo hacen con la deuda? Amén. ¿A cuánto les habrá pasado? ¿Sí? Entonces, por eso mismo, ya que algunos, como dije recién, sacaron créditos, tenían trabajos y al quedarse sin él, ahora no saben cómo pagar. Y ahí entonces está la sensación esa de que como que se te viniera el mundo encima. Amén. Esa desesperación, ese es otro de los espíritus que también opera. Un espíritu de desesperación, cautividades de desesperación. Amén. Falta de paz, falta de aire. ¿Sí? Hay gente que hasta se ha suicidado por deudas. Así que fíjense si será serio. Entonces también ahí, aparte de los espíritus que he nombrado hasta ahora, también se le suma el espíritu de Pitón que viene a deprimir a causa de la deuda. Amén. Bien, entonces, Goliat es un espíritu gobernador cuyo propósito es hacer esclavo. Goliat es un espíritu gobernador cuyo
propósito es hacer esclavo. Cuando te esclaviza, entonces te puede despojar. Amén. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice en Proverbios 22:7. Esto es algo muy profundo que hoy voy a dar una parte. Pero viene más adelante. Voy a ir profundizando poco a poco. Fíjese lo que dice Proverbios 22:7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado, que dice, es siervo del que presta. Del que presta. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Amén. ¿Cómo vivimos en nuestra vida económica y financiera? ¿De quién dependen nuestras finanzas? Bueno, si tus finanzas no están conectadas al Padre y no dependen de Dios, entonces de donde proviene la finanza, esa persona y el espíritu o los espíritus de esa persona te gobiernan. En esa área por lo menos. Amén. Amén. Entonces, para poder derrotar con efectividad estos tipos de espíritus, necesito de revelación pulida por la palabra. Amén. Amén. Necesito de tener revelación, porque muchas veces voy a romper con un acto profético, palabra en acción, específico, pero esa revelación que proviene del Espíritu tiene que estar pulida por la palabra, por las aguas. Amén. Esto está en 1 Samuel 17:40. 1 Samuel 17:40 y Efesios 5:26. Dice 1 Samuel 17:40 lo siguiente. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. 5 piedras del arroyo. El arroyo que corre continuamente, que hay flujo de aguas. Esas aguas, ¿sí?, pulieron esas piedras. Amén. Aguas, simbolismo y tipología de los 5 ministerios, ¿sí?, que son extraídos de la misma palabra y del espíritu de la palabra. ¿Sí? Esas piedras pulidas por la palabra, las piedras también somos nosotros, pulidos por la palabra, que nos transforma y nos convierte. Esas piedras también simbolizan las palabras, las municiones que salen de nuestra boca, pulidas por la palabra, ¿sí?, y sus palabras, que hacen que cuando abramos nuestra boca, las palabras sean efectivas y certeras, como esas municiones específicas y efectivas en contra de estos gigantes. Amén. Eso también tiene que ver mucho con lo que le dice a Jeremías, ¿no? Amén. Porque si entre sacar y lo precioso del oír, Exacto. tu boca será como también. Exacto. Y la forma de sacar lo precioso del oír de cada uno es a través de su palabra. Habitar en su palabra, que su palabra me habita a mí. Estar inundado de ellas. Amén. Amén. Y no estoy hablando solamente de leer la Biblia, ¿sí?, sino que estoy hablando de momentos de intimidad donde yo reciba el oír de su voz. Amén. Sí, por acá leo y escucho su voz resonando en mi mente, pero también voy a recibir su voz desde el Espíritu, que se va a hacer oír desde su espíritu a mi espíritu, y eso sucede desde mi interior. Y para eso necesito, ¿sí?, comunión, para calmar todas las aguas del alma, las voces del alma, las inquietudes del alma, pensamientos del alma, ¿sí?, para poder escuchar entonces con más nitidez la voz del Espíritu. Amén. Y esto es un trabajo, esto es un proceso, ¿sí? Miren, yo le voy a plantear el desafío de que si uno decía, pero yo oro y ora siempre de la misma forma y no hay efectividad, tómese 5, 10 o 15 minutos o lo que sea, no ore más como antes,
tómese el tiempo primeramente para callar todo el lío de pensamientos que hay en la mente, en la inquietud interna, para entonces después sí comenzar a orar desde el reposo para poder oír la voz del Espíritu. Amén. Aquel que no hizo ese trabajo primero, entonces, mire, es muy dudoso de que la voz sea del Espíritu, porque se puede confundir fácilmente con cualquier otra voz. Amén. Bien, entonces, las piedras perfeccionadas por el agua, moldeadas por el agua, ¿sí? Bien, entonces, y en Efesios 5:26, ¿sí? ¿Alguien lo tiene a mano? Si alguien lo tiene a mano, léalo rapidito. Efesios 5:26. Lo habíamos visto en las otras reuniones. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Entonces vemos como el agua, ¿sí? Las palabras del Padre, las palabras de Dios, ¿sí? Que generan también limpieza, purificación, perfeccionamiento. Amén. Formación, ¿sí? Todo es profético y nada es casualidad. Que un bebé justamente en lo natural se vaya formando en las aguas, en el vientre de la mamá, ¿sí? Nos está enseñando cómo sus aguas dan forma. Así sucedió desde el principio y así sucede porque es un principio eterno. Sus aguas, ¿sí? Que representan sus palabras, forman. Amén. Y el Espíritu en esas palabras. Por eso, luz y aguas. Luz y aguas. Espíritu, palabra. Amén. Espíritu, palabra. Cuando yo tengo palabra, pero sin el Espíritu, entonces me quedo tornado en la religión. Quedo preso en la religión. Como pasaba con los religiosos de la época de Yeshua. Tenían la letra, pero no tenían el Espíritu. Pero Yeshua tenía letra y tenía espíritu. Tenía palabras y el espíritu de la palabra. Esa era la diferencia. Amén. Eso es lo que hace todo diferente. Amén. Entonces, bien, la unción del Padre a través de los 5 ministerios, las 5 piedras, ¿sí? Son las municiones para derrotar correctamente a estos tipos de espíritus, ¿sí? O sea, lanzar palabras desde sus aguas, ¿sí? Que son sus aguas, su espíritu, su palabra, su revelación, la misma naturaleza de Cristo y todo lo que viene de Cristo y lo que Cristo mismo es. Cuando yo traigo a reproducción algo de lo que es en la tierra, entonces yo estoy trayendo el fluir de sus aguas a la tierra. Y ese fluir de sus aguas, ¿sí? Y la piedra, las piedras, las rocas también, que también es Cristo mismo, ¿sí? Es todo necesario para poder derrotar a estos tipos de gigantes. Una cosa muy distinta es cuando yo lanzo una palabra por lanzarla de algo que sé, y otra cosa es cuando yo hablo porque lo recibí del Espíritu, y así como recibí, suelto. Entonces, ¡pum!, esa es la onda de David. Amén. Palabras desde la revelación, palabras desde el Espíritu. Eso hace la diferencia. Palabras desde el Espíritu. Amén. La espada que sale desde la boca, que derrota a sus enemigos. Amén. Por eso en Apocalipsis dice, y se abrió su boca y de su boca salió una espada, y con ella simplemente su palabra fueron derrotados todos sus enemigos. Entonces, ¿cómo vamos a derrotar a los enemigos que se nos antepongan? Amén. De la misma forma que los derrota Cristo. Entonces traemos a reproducción, ¿sí?, esa acción de Cristo a la tierra. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra función? Nuestro deber de día a día. Entrenar ese entrenamiento que tenía David para tirar una vez y no errar. Eso lo hizo David en el día a día. Entrenarnos, perfeccionarnos en la palabra, en la intimidad, y dándole forma en la misma presencia de Dios a la revelación, desde la palabra, desde su presencia. Amén. En el cual se nos va impregnando todo lo que Dios es
y nos va, como dice la palabra, revistiendo de poder. Amén. Amén. E ir produciendo de que nosotros como fuente estemos siempre conectados y recibiendo constante y continuamente de sus aguas para que desde nosotros fluyan sus aguas. Amén. Amén. Entonces desde ahí extraigamos esas piedras que sean necesarias, efectivas y las ideales para derrotar a cada tipo de espíritu. Amén. Que por años han esclavizado a nuestros antepasados y por años también han afectado nuestra vida en algunas áreas. Pero llegó el momento y el tiempo de ser libres. Amén. Que llegó el tiempo de ser libres. Amén. Que llegó el tiempo de ser libres. Amén. Amén. Esto no es cuestión de Darío, esto es cuestión de Dios. Así es. Darío no te va a liberar, te va a liberar Dios. Te va a liberar el Cristo que te habita. Así es. No te va a liberar la persona de Darío, te va a liberar lo que sale de mi boca. Amén. Amén. Aleluya. Porque lo que sale de mi boca es la palabra, es su palabra. Amén. Lo que sale de mi boca es la palabra y la palabra es Cristo mismo. Aleluya. Amén. Así es, Cristo. Aleluya. Santo, la palabra dice que de los profetas y será prosperado. Amén. Ahí tenemos una llave para enfrentarnos a Goliat. Así La es. fe en la palabra de Dios que pasa como un rayo que atraviesa al profeta. Así es. Amén. Aleluya. Yo lo creo, lo recibo, lo establezco y eso afecta a mi vida. Y marca Amén. un antes y un después. Así es. Amén. Bien. Continuamos que ya falta poquito. ¿Sí? Entonces, para esto necesito estar en el flujo continuo de sus aguas, palabras, para que pulan mi vida y palabras se formen su palabra. Sus palabras estén en mí y mis palabras sean purificadas, así como el ángel que vino y purificó las bocas de Jeremías. Amén. Y sus aguas sean las que estén produciendo y formando, esto es poderosísimo, su lenguaje en mí. El mismo lenguaje que habla el rey, que la formen en mí. Sus aguas, sus palabras, al estar y habitar yo en ellas, produzcan en mí, revelen en mí el lenguaje del rey, el lenguaje real. Amén. Entonces, si es el mismo lenguaje, entonces van a tener el mismo peso, la misma autoridad y el mismo poder. Porque yo no estoy reproduciendo palabras en mí mismo, estoy reproduciendo palabras del rey. Estoy haciendo el lenguaje del rey, donde todo el universo se tiene que sujetar porque reconocen su voz. Amén. Por eso el Señor le dijo a los religiosos, si yo viniera en nombre de cualquier otro, ustedes me recibirían porque diría, uy, por la reputación de fulano menglano, bien, entonces, pero como yo vengo en nombre de mi Padre, no me recibís. Ahora, si yo viniera en nombre de cualquier otro, o de una institución, o de un ministerio de prestigio, seguramente por su estructura religiosa me recibirían. Pero como yo vengo en nombre de mi Padre, no me reciben. Amén. Él reproducía las palabras del Padre, no de otros ministros. Así es. En tu nombre, papá. Él reproducía las palabras del Padre, no de ministerios. Amén. Amén. Gloria. Y eso es lo que, cuando llega el momento que estás en gigante y vos, la situación, entonces vas a poder vencer. Amén. Así es. David no venció con Saúl por delante. David venció con su padre. Amén. Con su padre. Con su padre. Aleluya. Con su padre. Sí, papá. David venció por haber estado en el anonimato cuando nadie lo controlaba, porque eso es muy que acarrea el alma caída. Hago las cosas para que me vean y me festejen cuando nadie me estimula o me incentiva. Necesito una estimulación o motivación humana, entonces no lo hago. Pero tu Padre te está viendo igual y el Rey de Reyes te está viendo igual Amén. todo el tiempo. Entonces David, como sabía y era consciente de eso, él pasaba tiempo en las cámaras del Rey, Amén. recibiendo la lluvia y la impregnación de la realeza del Padre. Entonces cuando llegó el enfrentamiento,
supo con seguridad qué hacer. Amén. Pero no estar recibiendo en los secretos todo lo que el Padre es y de todo lo que el Padre es, hace que cuando llega el momento, entonces nos hundimos en el mar de la duda, la inseguridad y el temor. Amén. Entonces necesito estar bajo el flujo continuo de sus aguas, de sus palabras. Cada vez que por cosa mía yo postergo y interrumpo la afección de sus aguas en mi vida, entonces yo estoy dilatando los procesos de formación como se produjeron en David para que salga cuando llegue la batalla victorioso. Amén. Amén. Entonces los ciclos siempre van a estar y la cautividad siempre va a estar. Es tiempo de rompimiento. Amén. Amén. Entonces sus palabras, flujo continuo, para que pulan mi vida y palabras y se vuelvan adecuadas para matar a estos gigantes. Palabras desde la revelación. Diga conmigo, palabras desde la revelación. Palabras desde la revelación. Amén. Entonces tenemos algo muy poderoso, que esto lo dice el Señor Yeshua mismo, ahí en Juan 17:17, intercediendo ni más ni menos que por sus discípulos. Y que esto respalda también lo que venimos hablando de lo que es y hace su palabra. Amén. Amén. Juan 17:17, un episodio que cuando comencé a tener otro entendimiento, a crecer en entendimiento, me ministró muchísimo. Y dice así, es el mismo Hijo hablando con el Padre y también intercediendo por sus discípulos, más adelante apóstoles. Dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo mismo. Tu palabra es verdad. O sea que su palabra, ¿qué hace? Según lo que dice acá, santifica. Nunca por nuestro propio esfuerzo y comportamientos vamos a ser santos. Su palabra, que es Cristo, me va santificando. Que yo tenga el hábito de estar todo el tiempo consumiendo de su palabra, entonces estoy consumiendo a Cristo. Amén. Si consumo a Cristo, entonces Él de una forma más rápida va a ir formándose y reproduciéndose en mí, Amén. manifestándose en mí, porque todo lo que está dentro llega un momento que va a explotar y se va a manifestar. Amén. Tanto lo uno como lo otro, tanto lo bueno como lo malo, tanto las palabras de las aguas de abajo como las de las aguas de arriba. Amén. Amén. ¿Qué queremos que se manifieste? ¿Qué se ha venido manifestando? ¿Y qué queremos que se comience a manifestar? Amén. 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 ¿Entienden las preguntas? Sí. Amén. Entonces, esto es para que comiencen a producir un despertar en aquellas áreas que cada uno sabe, y no es para que el Padre no viene a traer acusación, sino que viene a traer, vamos a decir, un despertar, una reacción para que uno comience a trabajar en las áreas donde debe trabajar y Cristo se empiece a manifestar. Amén. Y seamos benditos. ¿Sí? Entonces el Padre quiere sacarnos de toda situación de deudas, pero debemos aprender a ser responsables administradores y analizar como administradores los recursos. Y si no hay sabiduría para poder y saber administrar, entonces la palabra me dice que debo pedírsela a Él. Pero pida específicamente, Padre, no, dame sabiduría, no, Padre, sea tu sabiduría, sea fluyendo tu sabiduría del Cristo que ya me habita. Amén. Para esta área financiera, para administrar esta área financiera en mi vida. Amén. Amén. Y que se reproduzca y se multiplique como vos sos esa unción que bendice, fructifica y multiplica. Amén. Amén. Entonces vieron, con palabras específicas, uno desata la unción. Amén. Amén. Bien.
Entonces, ahí en Segunda de Reyes 4:1, si no lo van a buscar, por lo menos anótenlo. 4:1. Vemos una historia conocida. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas llamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¡Wow! Una maldición, un espíritu que gobernaba las generaciones. El marido, deudor, ahora se llevaba a sus hijos como esclavos. Bien generacional. Amén. Y Eliseo le dijo, ¿quién era Eliseo? Un profeta. La unción profética del momento. El profeta del momento. Amén. No era solamente un profeta, sino el profeta del momento. Amén. Entonces, le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, muchas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún más otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y la contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Bien, entonces vemos, como dijimos, el profeta que era representante de Dios mismo, aquel que representaba la respuesta de Dios, acudir a Dios. Amén. Entonces vemos que primero el mérito de la mujer para que esto se manifieste, o sea, en otras palabras, vieron que no solamente ¿sí? se saldó la deuda, sino que le quedó prácticamente de una forma sobrenatural una empresa para que ella ahora viviera de una forma digna y no miserable. Entonces, pero ¿cuál fue o qué fue lo que produce que Dios obre de esta forma? Porque muchas veces uno se deprime porque espera que Dios responda ante una situación, o porque no entiende por qué no Dios intervino, por qué no intervino Dios. Pero la clave está en la actitud. Diga conmigo, la clave está en la actitud. Ella tuvo varias actitudes correctas que vamos a ver. Primero, la mujer acude a Dios, no al acreedor. Ante su necesidad y a buscar la respuesta. O sea que ante su deuda, esto es sobrenatural, porque cualquiera iría a tratar de llegar a un acuerdo con el acreedor. Voy a refinanciar. No, va a Dios a buscar lo sobrenatural. Entonces, ¿qué hizo? ¿Sí? Salió de lo natural. ¿Cuándo salgo de lo natural? Cuando me meto en la dimensión del Espíritu. Y se eleva en fe por encima de la situación. Todo eso está dentro de lo primero. ¿Sí? Segundo, como dice en Hechos 10:34, ¿sí? El Padre quiere hacerlo igual con todos. O sea, en esa parte la palabra dice que no hace acepción de personas. Amén. No hay gente que el Padre, por cuestión del Padre, quiera tenerlos en deuda y a otros no. Si es por el Padre, quiere que todos sean libres, pero es por cosa del hombre que algunos están en deuda y otros no.
Amén. Entonces, el Padre quiere hacerlo igual con todos. El tema es que cada uno, ¿sí?, haga lo debido para arrebatarlo. El tema es que cada uno haga lo debido, como esta mujer, para arrebatarlo. Amén. Entonces, obviamente, el Padre no hace excepción de personas dentro de los que son hijos de Dios. Está claro, ¿sí? Cualquier padre en la tierra primero miraría por sus hijos para proveer, ¿sí?, y desde ahí en adelante. Amén. Jesús mismo le dijo a la mujer sirofenicia: no está bien que el pan de los hijos se lo dé a los perros, ¿sí? Entonces, estamos hablando entre hijos de Dios. Pero hay inclusive entre hijos de Dios que no tienen la actitud correcta y otros sí. Amén. Por eso es que hay algunos que alcanzan las bendiciones y hay otros que no. ¿Me siguen? Amén. Bien. Entonces, vamos a ver qué dice ahí en Hechos 10:34. Dice lo siguiente, ¿sí? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí están las claves. Amén. Temerle, que está relacionado con obedecerle, ¿sí? Vivir con el cuidado de obedecerle y de hacer justicia. Ese hacer justicia está relacionado con creerle. Amén. Y hacer lo que Él habla. Entonces, debemos determinar y declarar uno de los principios para salir y romper con estos ciclos y con la esclavitud de este espíritu y poder derrotarlo, porque una vez que lo derroto, entonces ahí tengo toda la bendición y ese alivio económico, ese aire que no tenía, ¿sí? Entonces tengo que comenzar a corregir con sus aguas las aguas que salen de mi boca. Por eso la palabra dice que no pueden salir dos tipos de agua de una misma fuente. No puedo estar un día profetizando y bendiciendo cuando me agarra la emoción de una palabra que escucho y otro día, en base a la situación, comenzar a hablar todo cosa deprimente y desgraciada. Amén. Si alguien está haciendo eso, por favor, el Padre lo llama a corrección, ¿sí? Entonces, debemos, ¿cuál es el principio de ser libre de esto? Determinar y declarar que saldremos de ellas. Aunque todavía no se te haya revelado la forma, aunque no veas todavía con tus ojos naturales los recursos naturales para abastecerlas, pero comenzar a declararlo, crearlo desde la palabra. Amén. Antes que nada, crearlo desde las palabras, ¿sí? Como está en Santiago 1, 21 y 22. Santiago 4, 16 y 17. Y Mateo 1, 22. Entonces, Santiago 1, 21 y 22 dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. ¿Qué sería esto? Y por ejemplo, recibir lo que el Padre está hablando hoy. Palabra implantada. Como dice acá, ¿para qué? Para salvar vuestra alma. ¿De qué la va a salvar? Y por ejemplo, de la opresión económica. Por ejemplo, de la opresión de las deudas, del temor, ¿sí? Y de todo lo que estuvimos hablando anteriormente. ¿Ok? Y el 22 dice: y sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
A todo el mundo, inclusive al ministro, yo puedo engañar, pero no puedes engañar a Dios ni te puedes engañar a vos mismo. Por ahí dentro de uno, por ahí adentro uno sabe en lo que es y lo que no es. Amén. Entonces, si el Padre viene hablando, yo creo que cada uno debe saber lo que hace y lo que no hace, cuánto hace de lo que Él habla. Entonces, si no hacemos, y bueno, obviamente que los Goliat nos van a esclavizar. Amén. Bien, son otra de las cosas que le dan derecho legal. No hacer lo que el Padre habla. Escucho, recibo lo que escucho, pero no hago. Amén. Entonces, tenemos que entender que el Padre quiere hacerlo igual con todos. El tema es que cada uno haga lo debido para arrebatarlo como esta mujer. Dentro de los, obviamente, que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, ahí en Santiago 4, 16, 17, ¿sí? Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. ¿Ok? O sea, que si el Padre me viene hablando de comenzar a buscar una formación para administrar correctamente la finanza, pero yo no, cuando cobro quiero hacer todo lo que me deleita, comprar todo lo primero que veo y se me antoja, entonces estoy haciéndolo mal, como dice el Padre, también estoy pecando, porque todo es de Él y todo viene de Él con fin y con propósito. Entonces yo debo hacer, ¿sí?, lo que el Padre me está enseñando, porque si no yo soy el mismo responsable de cuando me llega el Goliat a oprimirme y a amedrentarme. ¿Se entiende? Entonces no puedo vivir toda la vida en la misma inmadurez, no puedo cometer, está bien, a nadie se lo condena cuando comete error, pero el error me tiene que ayudar a perfeccionar, el fracaso es para pulirme, el fracaso no es para tenerme toda la vida en el mismo fracaso. No me puedo estar equivocando siempre en lo mismo. Amén. Debo aprender del error, diga conmigo, debo aprender del error. Amén. Si no, no, por cuenta propia le estoy dando derecho legal a que estos espíritus me sigan esclavizando. Amén. Entonces tengo que tener sabiduría también, en lo natural. Y tengo que tener el fluir de la mayordomía. Y tengo que tener también, ¿sí?, como vemos acá, el prestar oído cuando Dios me habla para entrenarme como administrador. ¿Por qué? Porque si sé hacer lo bueno y no lo hago, por cualquier motivo, es lo mismo que pecar. Amén. Amén. Bien, también esto está relacionado con mis ofrendas y diezmos. En todo sentido, no solamente en lo económico, sino también la ofrenda y diezmo de mi tiempo, de todo lo que tengo. Amén. Porque en lo que no, entonces el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Amén. Y eso le da derecho legal a los Goliat. Y para ir terminando, Marcos 1:22 y Proverbios 3:9. Proverbio 3:9. Marcos 1:22 y sí, Proverbios 3:9. Dice Marcos, ahí 1:22. Dice, bien. Está bien, ¿no? Timo. No habías dicho Mateo primero. Ah, Mateo. Mateo 1, Entonces Mateo. 1:22 dice arriba. Sí, Mateo. Mateo 1:22. Sí, porque este no tiene nada que ver. Eso lo debe de ser Marcos. Sí, Mateo. Mateo. Bien, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, y aquí, bueno, una vez que concebirá, pero no está relacionado
tanto este hablaba Nos admiraban de su doctrina porque le enseñaba como a quien tiene autoridad y no como los escribas. amén, está bien. Marcos 7, 22. Dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la Maledicencia. maledicencia, la soberbia y la insensatez. Amén. ¿Qué más dice? Después dice el 23, todas estas maldades de dentro salen y cambian al hombre. Amén. Bien. No, en este caso está relacionado más bien con palabras. Por eso sería, si más bien Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Amén. Después, bueno, lo que dijo es cuando anuncia, ¿sí? Pero lo importante y lo determinante es la palabra declarada, la palabra por el profeta. Amén. Y Proverbios 3:9. Proverbios 3, versículo 9. Dice lo siguiente, y esto es clave: honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Cuando está hablando, sí, del mosto, que es la uva, de lo que se hace el vino, ¿sí? Que representa también la abundancia económica, pero también está hablando de tener gozo. Amén. ¿Quién tiene gozo cuando está lleno de deudas? Cuando está oprimido por las deudas. La verdad que es muy complicado. Amén. Pero cuando uno está tranquilo y está confiado, ¿sí? y vive libre de la opresión de las deudas, ¿sí? Más allá de que uno viva en un nivel de empresario, de millonario o no, pero por lo menos vivir una vida libre de deudas, ¿sí? Entonces creo que es mucho más sencillo de que se manifieste su gozo, ¿verdad? Entonces de eso está hablando. Nunca faltará el mosto, nunca faltará el vino, nunca faltará el gozo. Amén. En tu ser. Amén. Si uno que hace, como dice Proverbios 3:9, honra a Dios. Muchas veces para el Padre, sí, damos una ofrenda ahí que nos afecte poquito, que no haga poquita coquilla en el bolsillo, pero para comprarnos cualquier cosa que nos gusta, a veces no miramos cuánto nos sale. Entonces, ¿a qué estamos honrando más? ¿A nosotros mismos o a Dios? O para regalarle a alguien algo que queremos. Entonces, ¿a quién estamos honrando más? Amén. Entonces, en esto no nos podemos andar deambulando. O sea, la palabra es clara que nuestras ofrendas y sacrificios están relacionados con honra. Amén. Cuando habla de honra, está hablando de dinero. O sea, por más vuelta que le busquemos, es así. Amén. Entonces, eso también desata el favor de Dios hacia nosotros. Eso también, ¿sí?, rompe maldiciones. Eso también son piedras que van direccionadas a la frente de Goliat. Y eso también, ¿sí?, son armas y herramientas muy efectivas para romper con la esclavitud de la deuda.
y ser libre de los Goliat. Amén. Vamos a ir cerrando hoy por ahí. Vamos a orar mientras que traemos nuestras ofrendas. Amén. Y diezmo aquel que lo tenga. ¿Sí? Sí.